Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Un día sumamente especial el de hoy. La semana anterior estuvimos dialogando y tuvimos el honor de que nos visite el doctor Fernando Navajas, director de Fiel, que hoy dijimos ese día que vamos a volver a charlar esta semana. Y hoy tan luego creo que es un día muy especial para que abordemos, para que él sobre todo, que conoce tanto este tema, pueda decirle a los televidentes. Doctor, agradezco mucho, Fernando. No, al contrario. Gracias y por la invitación. muchas gracias por estar aquí. Me gustaría estar en días más tranquilos. Y pero bueno, para que charlemos de cosas vamos, más de largo plazo. Vamos a estar también, no del día, ¿no? Sino de largo, de mediano y largo. Con gusto te dejo a vos, que sí, con bueno, total libertad, perdón. La semana pasada estuvimos hablando un poco de la... pero bueno. Estuvimos hablando un poco de la situación esta del mercado cambiario. Exacto. Y de cómo terminamos en el acuerdo con el Fondo Monetario. Hablamos de eso. Que es una sorpresa muy grande porque hace un mes nadie lo hubiera podido anticipar. Yo creo que ni siquiera el fondo lo podía anticipar. Fue una sorpresa para ellos. Y creo que también fue una gran sorpresa para los propios ejecutores de la política económica en la Argentina. Los eventos fueron desencadenándose hacia una mayor inestabilidad cambiaria, producto de un fenómeno que lo comentamos la vez pasada, se traduce en el abandono de posiciones en LEVAX de inversores predominantemente extranjeros. Es como si un dique se hubiera llenado y ahora hay que vaciarlo. Y si bien uno puede llenar un dique y vaciar un dique, el problema es cuando el dique se llena lentamente, pero se vacía rápidamente. Ese es el problema, ¿no? Y la salida del agua puede generar... Subir por la escalera y bajar por el ascensor. Claro. Y es esencialmente eso, porque desde el punto de vista contable, ya el presidente del Banco Central lo tenía diagnosticado el año pasado, a fines del año pasado, cuando le decían que estaba emitiendo demasiadas LEVAX, y él señalaba que de un lado tenían las LEVAX y del otro lado tenían los dólares que habían entrado, que los tenía guardados. Entonces decía, cuando se vayan, hacemos el cambio y se van, no hay ningún problema. Desde el punto de vista patrimonial, el banco no está para nada afectado. Lo que pasa que es la figura esta del dique que se llena y que se vacía, que mostraba yo. La forma en la cual eso tenía que producirse, la velocidad a la cual se va a producir, puede generar una disrupción en la cotización del dólar y luego arrastrar a una especulación en el mercado cambiario, sobre todo la franja minorista, y luego con ramificaciones posibles o potenciales en la estabilidad del sistema financiero. Entonces, la forma en la cual esto tenía que ser enfrentado era básicamente tratando de, sobre todo, apuntar a estabilizar el tipo de cambio. Es decir, estabilizar es entre comillas, porque el tipo de cambio se está yendo... Flotando. Está, claro, el peso argentino se está despreciando, el dólar se está yendo... ¿Cuánto? ¿20 y pico por ciento? Lo hizo con una estabilización a 25 pesos, pero haciendo una oferta. Muchas veces, muchos han salido de una manera medio equívoca a decir, vendieron 5.000, no, ofrecieron ayer lunes. Ayer, claro. Hicieron una oferta muy temprano en la mañana irrevocable de 5.000 millones de dólares, sí. La volvieron a repetir hoy. A partir de ahí el mercado empezó a tomar... Otros 5, además de los 5. No, los mismos de ayer, porque en realidad, si bien no tenemos exactamente la cantidad de dólares que se vendieron, claro. se vendió al comienzo, se vendió al final, hay una estimación de alrededor de 900 millones de dólares, lo que está en futuros es otra cantidad, lo mismo ha ocurrido hoy, pero la cuestión ahí, independientemente, lo relevante no es cuántas LEVAX se iban a ir, sino cuántas LEVAX iban a ir sin hacer una disrupción mayúscula. 6.000, ¿cuánto? 65.000. Bueno, la estimación era que alrededor de 150.000 millones de dólares de los 640.000, un poquito menos, 600, porque el Banco Central ha estado comprando en el mercado secundario. Claro, de esos 600.000, el 80% se decía que se iba a renovar. O sea, la cuestión es que
lo importante en todo esto, la forma en la cual uno tiene que evaluar esto, no está en los dólares que se hayan perdido hoy o en el valor neto de los intercambios hoy. Eso es una dimensión. Lo relevante hoy es que esto se haya podido pasar sin que haya habido una espiralización al dólar. De nuevo, por el efecto de puerta 12 o del dique que uno tiene que liberar. Y en ese sentido yo creo que ha sido una estabilización, con algún componente de último momento, que como que el gobierno ha estado jugando en varios frentes. Ha estado jugando en el frente interno, tratando de hablar con los bancos para que renueven las LEBAC. A través de empresarios también. Exacto, pero importante acá es el sistema financiero, digamos. Claro. Los empresarios son obviamente importantes para apoyar la dirección del gobierno, pero la idea era, lo que hicieron fue tratar de hablar con los bancos, y ayer hubo un par de anuncios sorpresivos. Uno de ellos ayer a la mañana, lunes, cuando deciden reducir los encajes bancarios. Los encajes, como usted sabe, son la parte de los depósitos que los bancos tienen que tener guardados, claro, inmovilizados. Exactamente. Esos son no remunerados, es decir, uno no los puede prestar, etcétera. Es un instrumento de regulación prudencial del sistema bancario para la salida de depósitos. ¿Y qué pasó con el encaje, dijo Fernando? No, que el Banco Central redujo. Normalmente reducir los encajes... Es decir, darle mayor cantidad de dinero a los bancos para obviamente, prestar. uno dice eso que es tirarse un tiro en el pie, porque el sistema bancario se va a comprar dólares, si bien la semana anterior, recordemos, el Banco Central había reducido la cantidad de dólares que los bancos pueden tener. Exactamente. Pero no, todo esto fue parte de una operación concertada, negociada, por la cual eso se hacía en contraprestación a que los bancos renovaran las LEBAC o renovaran más LEBAC de las que pensaban renovar. Ajá. Y eso fue interpretado, había que hacerlo con cierto cuidado. ¿Por qué con cierto cuidado? Por un tema que luego, si quiere, vamos a poder charlar, lo que es la posición externa de la Argentina en términos de pagos, en términos de sus pagos, y de cómo uno lo ven. Cualquier intervención de las del viejo estilo que la Argentina hubiera hecho en este contexto, imagínense, no al extremo, pero una cosa parecida, un plan Bonex, en donde uno forzaba que las LEBACs que se iban a ir las cambiaba por un bono en Hacienda a 3 años, etcétera, hubiera sido interpretada desde afuera como lo que se llama un default selectivo. Un default selectivo es cuando un gobierno paga y está en situación regular y de pagos con el resto de la deuda, pero en algún pedacito acá, algún bono, hace una intervención que puede ser interpretada como un default. Efectivamente. Entonces hay que caminar y yo digo, hay que caminar hacia adelante también, en puntas de pies, para tratar de no provocar eso. Para no resbalarse, no porque uno tenga que hacer pleitesía a los mercados afuera, sino típicamente porque la Argentina es un país que necesita más dinero. Necesita ahora, necesita a fin de año, necesita el año. Diremos. Y el grueso de la operación de financiación, el problema central de la Argentina, yo diría, el punto o el tema prioritario de la lista de la estabilidad macroeconómica y financiera de la Argentina hoy en día, que ha relegado a segundo y tercer plano cualquier otra discusión sobre política económica. Yo mismo he estado hablando sobre cuestiones de ajuste de las tarifas y eso, pero pasan totalmente a segundo. Mañana viaja también por este tema para hablar en el exterior o... No. Voy a estar acá en la Argentina, pero yo pregunto esto, Fernando, sí. ¿Cómo lo ve usted a las manifestaciones del ministro de Hacienda? Que el día que se plantea el tema de ir al fondo, él habla de que la inflación iba a ser realmente el 15%. Pero hoy creo que salió a decir que va a haber inflación, que se hablaba de crecimiento, y hoy dijo
que va a haber inflación y va a haber menos crecimiento. ¿Es así? Bueno, Esa es la manifestación de... yo creo que lo que hizo ahora fue hacer un diagnóstico un poquito más realista de los impactos que esto va a tener de corto plazo. Si es, a corto plazo. Y si es un fenómeno transitorio, van a ser cortos. Básicamente debido a que el ajuste del dólar va a llevarse a precios, esperemos que sea con un traslado relativamente bajo, pero va a ocurrir, y porque estos efectos, por los impactos en el lado financiero y en el lado real de la economía, van a tener efectos recesivos. Por eso él habló de esta inflación, en cierta medida. Exacto. Habló de esta inflación, eso está bien, lo que hizo es correcto, es honesto, está bastante bien. El sinceramiento es fundamental. Sí. No, yo lo que estaba diciendo es que de todos los temas problemáticos o no de la política económica en la Argentina, el número 1 de la lista es el tema de financiamiento. La vez pasada dijimos que uno podía ser gradualista en el plano fiscal, es decir, hacer un plan o un programa, mejor dicho, a N años, 3 años, 4 años, lo que fuera, donde uno iba afeitando 1% del déficit, lo iba haciendo de a poco. Ese era el camino que había elegido la administración, y lo que charlamos la vez pasada era que era lo lógico frente a las alternativas políticas que la Argentina tenía en ese momento. O sea, las alternativas de falta de consenso por no tener mayorías electorales y de no ser un equivalente a Italia o Portugal o España o Grecia en términos de tener un apoyo de afuera muy masivo. Pero lo que sí dijimos es que lo que uno no puede ser gradualista es con la parte externa de la economía. Es decir, a uno lo financian desde afuera. Uno tiene un déficit externo, es el déficit externo. Sí. Lo que llamamos déficit de cuenta corriente. Importaciones menos exportaciones, más servicios reales, servicios financieros. Ahí entra turismo. Y eso es una bola muy grande que tiene la Argentina, que la arrastra ya desde fines del gobierno anterior, que se ha agravado en los últimos 2 años, en parte por un fenómeno de que la corrección de precios relativos y de dólar no fue lo suficientemente probablemente intensa como debía haber sido al comienzo del programa, y el punto es que la Argentina necesita transitar eso con financiamiento del exterior. El financiamiento de la cuenta corriente, el balance de pagos, es lo que la Argentina necesita para financiar al sector público, pero es básicamente es dinero que el país está gastando por encima de sus necesidades y necesita financiamiento. Esa cantidad de dinero, de acá al año que viene, es una cifra muy grande, son 50.000 millones de dólares, para poner una cifra aproximada. Y una parte gigantesca que viene dada por el déficit fiscal de la Argentina, lo que se llama el déficit primario, 20 y luego los que son amortizaciones y pagos de intereses. Juntar todo ese dinero, si bien una parte ya está hecha para el año 2019... a esos 50.000. Claro, bueno, lo que el gobierno está tratando de hacer es tener un paquete relativamente cerrado con eso, y para eso es esencialmente que está tratando de hacerlo con un programa. El programa del fondo, eso iba a preguntar, ¿cómo ve el programa? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, en estos días, ¿qué ocurrió? Hay aparentemente anuncios de que varios países están apoyando, incluso mencionan a Estados Unidos. Sí, lo de los apoyos de los otros países... ¿En qué consiste el apoyo? ¿En qué consiste el apoyo de otros países? Eso es muy importante. Es una cuestión doble. A ver. Por un lado, los votos necesarios para que en el directorio del fondo se apruebe un paquete que sea favorable a las necesidades de la Argentina. La Argentina han salido a decir una cifra, se hablaba de 30.000, después 20.000. Yo creo que ahí ¿Cuál es la cifra que se va a pedir? Es que bueno, es que no lo sabemos, es que el error está en haber... Habló de 50, se habló también. Bueno, es que el error está en haber estado hablando de una cifra... Primero se habló de 20. Que puede ser insuficiente. Entonces, primer rol de las negociaciones bilaterales con Estados Unidos, con Brasil, con China, es la de el apoyo en el directorio. Pero la segunda, que no es menor, es la de agregar
al arsenal de dólares que se consiguen por los multilaterales, apoyo bilateral. Es decir, usted consigue dinero del Tesoro norteamericano, de Japón, de China, de Brasil, y arma otro paquete. Esquema de paquete. Otro paquete. Entonces, usted termina presentando una cifra grande, y esa cifra grande está compuesta de el fondo, algo que le dan los multilaterales, BID, Banco Mundial, y después vienen los bilaterales. Eso siempre fue así, o sea, la forma en que y uno hoy está en órdenes de magnitud que pueden llegar a ser mayores. Pero ¿cuál es la esencia de todo este paquete? A ver, la esencia de todo este paquete es apuntalar las necesidades de financiamiento que tiene la Argentina al tiempo que se le da a la Argentina para deshacer la posición fiscal deficitaria que tiene con medidas que yo no creo bajo ningún aspecto que van a ser cruentas y de corto plazo, porque no están dadas las condiciones para que se tomen medidas de esa naturaleza, sino que van a ser medidas estructurales en el sentido de tratar de... lo discutimos el miércoles pasado, o sea, sí. el martes pasado, tratar de apurar un poco la cuestión de la reducción del déficit. Es decir, apurarla quiere decir bajar el gasto un poco más, ya claro, algo se hizo en la parte de que el déficit se achiche, sí, diremos. Sí. Y de esa manera, y tomar medidas estructurales que de esa manera uno tenga una cosa que no tiene que funcionar de esta manera, y siempre es así, porque uno está en la política económica, en estas transiciones, está encerrado entre dos ogros que se lo van a comer, los inversores extranjeros y la política doméstica. Ahora, justamente ahí, Fernando, si me permite, hoy veo y cuando venía escuchaba que el gobierno llama a la unidad nacional, nos quedan 3 minutos, pero y que iba a darle prioridad a la política convocando a alguna gente que se estaba yendo, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, y a Frigerio, etcétera. ¿Eso puede influir en lo que está usted diciendo? Bueno, es fundamental, ¿no? Que ellos logren armar algún tipo de consenso. Recuerde que usted necesita 2 cosas, o 3. Primero, y de esa manera es que explotó el 2001. Primero, que la coalición de gobierno esté cohesionada. Exacto. Segundo, que haya un diálogo con la oposición. Con la oposición. Y tercero, que haya un diálogo en particular a nivel federal con los gobiernos provinciales. Con los gobiernos provinciales. Es esto lo que puede cuarto, llegar... que los argentinos entendamos que tenemos que tratar de que las cosas salgan mejor. Sí, pero lo ideal hubiera sido haber hecho esto en diciembre del 2015. Exactamente. Digamos, en mi opinión. Pero yo soy sí, yo estoy de acuerdo. Más economista que político en este sentido. No, lo que podemos decir, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen. Así es. Pero tenemos Fernando, cuando usted habló del dólar, usted calcula que el dólar se va a mantener mantuvo más o menos... Si se va a mantener o no se va a mantener, si yo supiera eso, no, pero me refiero a esto, no, pero como usted dijo, esto va a provocar... ¿Va a crecer la inflación con eso? Va a haber un traslado a precios, sí. La impresión de la gran parte de los economistas con los cuales yo hablo, que son, me refiero a economistas profesionales, académicos, apolíticos, la opinión de ellos es que este es un nivel relativamente posible de estabilización de la divisa en el mediano plazo. Si no existe... pero que va a estar muy condicionada porque otras cosas de política económica y de señales de organización del programa económico, del equipo económico, haga el gobierno. Lo que sí están todos los economistas de acuerdo, o yo no conozco ninguno, es que haya alguien que diga que esto va a ser menor que los niveles que estamos ahora. Yo voy a renunciar a mis conclusiones para que siga hablando usted. Nos queda, así que avance nomás. No, lo que le decía era que no veo a nadie diciendo que va a ser menos de 25. Sí, yo creo lo mismo. Y veo a algunos haciendo una cuenta un poquito más alta. Pero 26. Pero en este sentido no es imposible. Este es un número que no es imposible de manejar. En estos 4 primeros meses creo que estamos
En el 10%. Bueno, lo que pasa es que hemos hecho una devaluación muy, muy grande, Muy muy grande. significativa. Nos quedan 4 minutos, gracias a mi renuncia, porque la gente quiere escucharlo a usted, no a mí. No, está muy bien, está muy bien. Creo que ese es el planteo ahora, y ahora hay que esperar a que el gobierno, pasado esta situación, empiece a mostrar un poquito las cartas en términos de hacia dónde retrotraiga la situación a una situación de más calma, y a partir de ahí pueda preparar un programa en donde, con la estabilización del dólar, la renegociación salarial en ciernes, porque eso es inevitable, Claro, que va a haber alguna que las de alguna 15 van a renegociación. quedar sin efecto para... Habiendo pasado el tema de las tarifas, en donde probablemente ya en este año esto haya quedado pasado, Por el entonces veto el gobierno pueda de alguna manera armar una suerte de nueva fase de acá al final del mandato. Yo espero que lo haga, y digamos, creo que tiene los elementos técnicos como para poder hacerlo. De todas maneras, me parece que es importante que esto avance lo antes posible hacia dar señales de cuál es el nuevo contexto en el cual el gobierno piensa hacer evolucionar la política económica y macroeconómica en particular. A mí me parecería que sería un error que el gobierno tome esta situación como una situación en donde diga: acá no ha pasado nada, ya estamos de vuelta en una situación. Hay que sincerarse, ¿no? Sí, creo que tiene que tratar de sincerar algunas variables y algunas cuestiones, sobre todo de diseño de la política macroeconómica. Nos quedan minuto y medio, 2 minutos. Yo le hago una pregunta. ¿Y el fondo, si se llega a un acuerdo, cuándo calcula usted que se puede terminar esta negociación? ¿Y qué nos puede exigir el fondo? ¿Qué cree usted? Bueno, esto va a tomar semanas. Porque hablaban de 6 semanas al comienzo. Sí, tradicionalmente esto toma tiempo. El fondo está tratando de ver seguramente qué tipo de paquete. Tienen que sentarse y hacer los números. O sea, hasta que no hagan los números entre ellos y eventualmente miren esta situación y miren de un lado cuánto es lo que el fondo eventualmente puede poner, y del otro lado los condicionantes. La intuición que yo tengo es que el fondo va a tratar de pedir ya dijo que no va a pedir nada en materia cambiaria. Así es. Que interpreta que la Argentina... Eso puede leerse de dos maneras, como que el fondo dice: yo no voy a decir a dónde va a estar el dólar, pero te voy a dejar a vos que deslices lo que haya que deslizar. Una primera observación. La segunda es que el fondo probablemente va a poner metas cuantitativas en reservas, es decir, para que la Argentina no pierda más reservas, digamos, ¿no? Y luego vendrán medidas estructurales, de naturaleza estructural, para tratar de bajar el déficit. Querido Fernando, se nos ha ido el tiempo, tirano siempre en televisión, pero seguimos hablando y viendo cómo van las cosas. ¿Cómo no? Todos queremos que le vaya bien al país, así que tratemos de ayudarlo para que le vaya bien al país también, ¿no? En eso estamos. Así que estemos en contacto, y le agradezco especialmente que haya venido la semana anterior y esta. Muchísimas gracias. Mucha suerte, Fernando, y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos hasta el próximo jueves con el doctor Eduardo Aguán. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Qué decís? Que te están matando las redes, ¿eh? Dicen que no le llegas ni a los talones a la otra Claudia. ¿Me voy a llevar esta? Perfecto, ¿alguna cosita más? Mirá que tenemos ahorro con Vamos los Jueves. No, gracias, con esta está bien, es para regalo. ¿Puedo decir algo y no te ofendés? Sí, ya sé. A vos también te gustaba más la otra Claudia. Yo voy a comisión. ¡Epa! ¡Tenés un like! Ah, no, tenía el teléfono al revés. ¿Con qué vas a pagar? ¿Y con Alicia? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejas la venda en la cabeza? Pone la gente. ¿Entendés? Deben ser trolls. BancoGalicia.com. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.